En un minuto, además, vamos a escuchar un reportaje que dio Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, en donde allá, a una radio en el sur, se hace cargo de todo y dice Nocetti que la orden la recibió directamente de Patricia Bullrich. Es decir, tenemos dos testimonios que te vamos a mostrar ahora en minutos. Jonas Wala, el jefe de los mapuches, que dice la orden la dio Patricia Bullrich, por lo tanto la dio el presidente, y el propio Nocetti, el jefe de gabinete, que dice la orden la dio Patricia Bullrich. Digo porque estamos en un día en que le quieren echar la culpa a un perejil, ¿sí? Nosotros lo que te vamos a mostrar ahora son dos personas, desde el lado del gobierno y desde el lado de los mapuches, que dicen no, fue el gobierno, fue la ministra Patricia Bullrich, y la ministra hace cosas sin que el presidente la deje. Y si fue la ministra, ¿por qué el presidente no la echó? Ahora, antes yo te quería mostrar algo que está pasando acá. Mira, este es un gobierno que tiene presos políticos, que ha tenido mucha represión, pero desde que desapareció Maldonado hay como un estado policial. Hay un estado policial que está como nunca tratando de generar temor en la población. Lo principal que busca es que nadie reclame por Maldonado, pero llegando a límites de apretar alumnos, de apretar a maestros, de apretar gente por la calle. Quien reclama por Maldonado está en peligro. Mirá, te vamos a mostrar, para empezar, un maestro que nos llegó la denuncia y nosotros tenemos un TAI, se llama Federico Mendoza, que estaba dando una simple clase, además es profesor, perdón, no maestro, de política y ciudadanía, por lo tanto tiene la obligación de tratar el tema. Bueno, casi va preso. Sí, un profesor dando clase, vino la policía para llevarlo preso. Esto es un estado policial, ¿sí? Si Bullrich no cae, es decirle sí, aceptamos que en Argentina vuelva a haber un estado policial. Vamos a ver esta primera parte de este profesor, Federico Mendoza, al que quisieron meter en cana por hablar de Santiago Maldonado. Escúchalo. Soy el profesor Mendoza, soy profesor de política en el distrito de Florencio Varela. Y el día viernes sufrí, digamos, una intimidación por parte de la policía. Yo doy la materia política y toco el tema de Santiago Maldonado y una alumna pide retirarse del aula por el hecho de que su familia no permitía que ningún profesor hable de este tema. Por lo tanto, la alumna se retira del aula y a los minutos la retira a su familia. Terminé la clase, voy hacia la dirección y me encuentro con la madre y la policía adentro de la escuela. Por lo tanto, la directora decide sugerirme que me quede dentro de la escuela hasta no resolver la situación con la policía y la madre de afuera. Como la situación no se resolvía, la directora opta por llamarme para que yo hable con la policía, lo cual yo me niego 2 o 3 veces, hasta que finalmente salgo a hablar con la policía. Quiero saludar respetuosamente y el policía me increpa y me dice ¿por qué yo hablo de política, ¿no? Siendo que yo hablo de política? Y como estaba hablando de desapariciones forzadas en la década del 70, toqué el tema de la desaparición forzada, como la carátula lo dio, digamos, el mismo viernes, el de Santiago Maldonado. Por lo tanto, el policía empezó a decirme que yo no tenía ninguna base teórica o no había ninguna filmación que demostraba que Santiago Maldonado había sido desaparecido por la Gendarmería y que yo me estaba basando en la teoría de los binoculares. Estás escuchando lo que pasó, ¿no? La policía se mete dentro de una escuela y le pide explicaciones a un profesor, ¿sí?, amenazándolo con detenerlo, de por qué había dicho eso de Maldonado. Y el profesor, no sé por qué, le empieza a dar explicaciones y el policía le discute sobre el caso. La policía metido adentro de un colegio, discutiendo con un profesor, tratando de convencerlo de los binoculares, le empieza a hablar del caso y amenazando con detenerlo. La policía adentro de las escuelas. Digo, no es solo la represión en la Plaza de Mayo. Está la Gendarmería y la policía desatada en la Argentina. Están tratando de bancar a Patricia Bullrich y de acallar a los que están hablando del tema, a los que están hablando reclamando y diciendo la verdad, incluso amenazando con meterlo preso. Vas a ver esta segunda parte en donde Mendoza nos cuenta hasta dónde llega la discusión y la amenaza por llevárselo preso. La cana se lo quería llevar al profesor por hablarle a los alumnos de Maldonado y no pasó nada y el mundo sigue andando y la Argentina sigue con la Gendarmería y la policía en la calle. Otra vez un estado policial. Escuchalo a Mendoza esta segunda parte del relato.
entre otras cosas, me sugería no hablar de política en las escuelas porque yo estaba adoctrinando y era ilegal. Lógicamente que yo lo respondí muy respetuosamente, lo cual el policía alentaba la actitud, digamos, del estado alterado que tenía la madre, donde la madre me empezó a agarrar del brazo, decir, llévanselo preso, llévenselo detenido, y la policía continuaba, digamos, con el hecho de que yo estaba cometiendo un ilícito por hablar, en este caso, del caso de Santiago Maldonado. Entre otras de las cosas que me dijo, y me viene siempre a la mente cada vez que lo cuento, es que la desaparición de Santiago, me dice el policía, es incomprobable, no hay nada filmado. Empezó a discutir la causa conmigo, el policía, y entre otras cosas, ofenderse, porque decía que yo dañaba, digamos, el prestigio de las fuerzas de seguridad. Ante esta situación irresoluble en ese momento y la madre en un estado de alteración, decidí irme rápidamente, dejando mi vehículo dentro de la escuela. Yo creo que el gobierno habilitó con el 0800 llamame si hablamos de Santiago, esta persecución que sufrimos no solamente yo, sino todos los docentes a lo largo y a lo ancho del país, bajo varias, circunstancias, a través de directivos, a través, digamos, de punteros, a través de la policía, como fue en el caso del Mar del Plata, por el tema de hablar de Santiago Maldonado. Creo que el Estado quiere poner un estado de miedo, donde los docentes tengamos algún tipo de temor para hablar de estos tipos de hechos. A ver, después de que llevaron a Maldonado, hubo una marcha en la Plaza de Mayo y reprimieron y se llevaron a 30 pibes y los tuvieron 50 horas incomunicados y maltratados por reclamar por Maldonado. A partir de ahí empieza un estado policial que primero no se agota en un docente porque hay un 0800 para llamar y denunciar a los docentes, ¿sí? No quieren que hablen con los chicos, no quieren que les cuenten a los pibes de secundaria que hay una desaparición forzada en la Argentina. Y no es un caso único, y no es solo la policía, porque lo que está pasando con la gendarmería es que está reemplazando al ejército. Como el ejército tiene prohibido hacer seguridad interior por ley, entonces está utilizando a la gendarmería, que debería estar cuidando nuestras fronteras, como una fuerza de choque contra los argentinos. La gendarmería, un caso similar a este en una clase pública en Rosario, yendo a increpar a los profesores por hablar de Santiago Maldonado, un estado policial en la Argentina que va creciendo. Míralo. Nunca vinieron al instituto, en la reforma curricular nunca vinieron, en ningún conflicto vinieron al instituto. Hoy Gendarmería amenazó a uno de los compañeros del instituto. Acá en la Gendarmería hay 1, 2, 3, 4, 5. Que aparezca Santiago. Esto es en Rosario. En Rosario están marcando, tomando los datos de los chicos que están en los centros de estudiantes. La policía está controlando a los estudiantes. No quiere que los estudiantes se enteren de lo que pasó con Santiago Maldonado. A ver, si vos mirás cualquier otro canal, está diciendo que la Gendarmería está intentando solucionar el tema. Acá te enterás de esto. No quieren que se hable en la calle. Y no es joda, no es que dicen no hablen. Van los tipos a apretarte, ¿sí? Está viendo listados de los pibes de los centros de estudiantes. Está cayendo a la policía o hasta la gendarmería. Está viendo allanamientos. ¿Cuánto hace que no escuchabas la palabra allanamientos? Y ¿sabés qué? Si fuera solamente en Florencio Varela, yo no te hago la nota. Si hubiera sido solo en Rosario, yo no te hago la nota. Pero está pasando en todo el país. Entonces la orden es de arriba. Entonces la orden viene del mismo lugar que vino la represión con Maldonado. Entonces la orden viene del mismo lugar de la represión en Plaza de Mayo. Entonces lo que está pasando es mucho más serio de lo que parece. Digo, mirá los allanamientos en Córdoba. Bueno, mi nombre es Daniel Martínez, soy de la Federación de Organizaciones de Base de la Regional Córdoba. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, nosotros sufrimos un allanamiento, un hecho de violencia, la verdad, por parte de la policía de la provincia de Córdoba, en un lugar que nosotros tiene un uso comunitario, no hacemos nada, ninguna cosa clandestina.
un lugar donde es un depósito de mercadería, también tenemos comedor, funcionan diferentes actividades sociales. En este lugar donde estamos es un taller de serigrafía. Vinieron, se llevaron cosas que nosotros utilizamos en la marcha, como redoblante, como bombo, carteles, que nosotros mañana teníamos una marcha grande y nos parece que estaban apuntando a eso, a amedrentarnos, a meternos miedo para que mañana no vayamos a una marcha que va a ser grande a nivel nacional. Se llevaron todos los instrumentos nuevos, nosotros ayer habíamos comprado instrumentos nuevos, esos instrumentos se llevaron, con saña se reían delante de todo, se llevaron banderas, no sé para qué quieren esas banderas, no sé para qué quieren esos instrumentos. Nada, siempre provocando, siempre riéndose en la cara, pasando muy momentos horrible. La verdad que nos hace pensar que estamos volviendo a épocas oscuras, muy oscuras. No pensábamos nunca sufrir una cosa así. Mira, hace muchos años que nosotros no teníamos que estar pensando a ver si nuestros pibes podían militar o no, si podían estar en el centro de estudiantes para ayudar a sus compañeros, ¿sí? Para discutir con el colegio. Ahora resulta que tenemos que volver a preocuparnos porque puede ir la policía, porque puede ir la gendarmería, porque si hacen política, que bueno, alguien tiene que hacer política, ¿no? O la política se la vamos a dar a los CEOs, porque si hacen política están en peligro. En la misma Córdoba, allanaron una unidad básica. Y esto que te estoy mostrando es sistemático, por eso te muestro todos. Porque en pocos días la policía y la gendarmería está haciendo allanamientos, se está queriendo llevar pibes, está queriendo llevar profesores, ¿sí? Quiere que la desaparición de Santiago Maldonado le salga gratis y que no haya más manifestaciones en Argentina, porque sabemos que se viene el ajuste en noviembre y que va a volver a haber manifestaciones y que lo está anunciando la CGT, que lo están anunciando las organizaciones sociales. Por eso quieren meter miedo y estamos volviendo a un estado policial como hace mucho tiempo no teníamos, ¿sí? Mirá, otro allanamiento en Córdoba. Soy Carmen Nebreda, legisladora por el Frente Córdoba Ciudadana y presidenta del Partido de la Victoria. Hoy hemos sufrido un hecho inédito de la democracia, es el atropello a un partido político legal, totalmente, que siempre ha contribuido a las acciones de la democracia, siempre hemos andado con cara descubierta absolutamente, y hoy individuos de civil con un chaleco que decía Policía de la Provincia, irrumpieron sin convocar a ninguna autoridad partidaria, hicieron lo que ustedes ven, dieron vuelta a todo, buscando elementos que nos unieran o que nos identificaran con la violencia política que dicen vivir en el país. Realmente es una gravedad inusitada. Personalmente hace más de 40 años que milito, siempre con la cara descubierta, siempre haciéndonos cargo, pero además quiero realmente decir que en la democracia, en este momento y en esta circunstancia de electoral, este hecho es gravísimo. Es gravísimo, lo estamos trabajando con el Frente Córdoba Ciudadana y convoco a todos los partidos políticos de la democracia a que se expresen ante esta situación. Antes de seguir, está Adrián Salonia en Esquel con las últimas novedades. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Roberto, buenas noches, un gusto escucharte. En primer lugar quiero comentarte que Esquel ha perdido su tranquilidad habitual, pero por un hecho lamentable, por la desaparición de Santiago Maldonado, una ciudad que está conmocionada, está repleta de periodistas, de funcionarios y también por efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura, que son los que están investigando este caso. Hoy, Roberto, a modo de resumen, declararon gendarmes que escucharon de boca de su compañero que hirió o por lo menos tomó una piedra para arrojársela a un manifestante, sí, a un mapuche o a un manifestante, bien no se sabe, pero está claro este testimonio. Gendarmes propuestos por el Ministerio de Seguridad declararon ante el juez Guido Otranto y estos gendarmes le dijeron al magistrado: nosotros escuchamos por parte de un compañero que dijo que en un momento del procedimiento del 1 de agosto tomó una roca y se la arrojó a un manifestante que luego cruzó el río Chubut. Sí. Eso por un lado, lo que aconteció hoy, también incidentes en la puerta de los tribunales, porque hoy amigos de Maldonado del Sur
también mapuches y organizaciones presentaron su descontento, su bronca, porque los gendarmes estaban hacia adentro. Bueno, C5N filmó esos incidentes y seguramente vos después lo vas a repasar. Así es. Ahora, mañana es una jornada clave. Aquí hay mucho ruido, muchos rumores, porque el juez Guido Tranto va a tener en su escritorio el resultado de los peritajes de los teléfonos de los gendarmes. Sí, sabemos que los teléfonos se los retiraron mucho tiempo después, no al comienzo de la investigación. Actualmente dicen que mañana los resultados van a generar muchísimo impacto en cómo va a continuar la investigación. Eso es lo más importante. Sabemos que el hermano de Santiago Maldonado no está aquí, está en Bariloche. Nosotros seguramente a lo largo de esta semana vamos a tener contacto con la familia, pero también generó mucha preocupación, malestar y bronca de la comunidad mapuche por la decisión del gobierno, Marcos Peña hoy lo dijo, de no aceptar o de no crear una comisión de expertos para investigar la desaparición de Santiago Maldonado. Esta noticia también Roberto, generó malestar en la comunidad mapuche. Adrián, muchas gracias y te felicito, vengo siguiendo tu trabajo. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto, un placer. Bueno, lo que están tratando de hacer es echarle la culpa a un gendarme. Y lo que te vamos a mostrar ahora es una nota que dio Nocetti, el jefe de gabinete de Bullrich, en donde él mismo dice que él dio la orden y que la orden le vino directamente de Patricia Bullrich, porque ahora están tratando de dar vuelta a las cosas, pero el mismo Nocetti en el primer momento, envalentonado, lo reconoció. Quiero que escuches esta primera parte del reportaje a una radio de Esquel, en donde el mismo jefe de gabinete de Patricia Bullrich dice quién dio la orden. No fue un gendarme. Míralo. Tiene la gentileza de atendernos Pablo Nocetti, que es el viceministro de Seguridad de la Nación. Bueno, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, ¿está aquí en Esquel? Estuve ayer en Esquel, ya estoy en Buenos Aires. Ajá. Y cuéntenos qué estuvo haciendo. A raíz de todos los hechos que como producto de la actividad del RAM, hemos decidido armar un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales de tanto de Río Negro como de Chubut, a fin de empezar a trabajar coordinadamente para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública. A partir de ahora, cada vez que se produzca algún daño, como se produjo el otro día en el juzgado federal, algún corte de ruta, etcétera, que sepan la gente del RAM que van a ser inmediatamente detenidos y judicializados. Nos cuesta mucho poder individualizar a los autores. Y como los autores de esos hechos son los mismos que luego van a manifestarse el juzgado, o presuponemos que pueden ser los mismos que van a manifestarse el juzgado y van a una corte de ruta, entonces queremos saber quiénes son. Entonces los vamos a empezar a detener en todos los casos. Tenemos que actuar de oficio frente al delito en flagrancia. Cuando se corta una ruta, el delito es flagrante. ¿Escuchaste lo que dijo Nocetti? Él tenía la orden de detenerlos, los encontrara o no los encontrara, por solo hecho de pertenecer a este grupo. Por el solo hecho de pertenecer, porque esa es la orden. La orden es terminar de sacarle todas las tierras, porque estamos hablando de guita. La orden es que desaparezca este grupo. Entonces la orden que él mismo reconoce, y ahora vas a ver en la segunda parte, que reconoce quién le dio la orden, que se la dio Patricia Bullrich, él está diciendo, los vamos a detener, estén en el lugar o no estén en el lugar, no solo a los que están cortando la calle. Él está en el sur, y está en el sur hace muchos meses, para librarle todo ese territorio a los extranjeros dueños de la tierra privada, porque eso es lo que estamos discutiendo. Y por eso son capaces de desaparecer gente, porque estamos hablando de mucha plata. Y porque hay muchos que están poniendo del lado de Benetton y no de nuestros pueblos originarios. Ahora vas a escuchar, porque hoy hablé con quien está preso, ¿sí? Con quien están preso, con Jonas Wallace, que da la versión de ellos y directamente lo acusa a Mauricio Macri. Pero escuchá a Nocetti reconocer directamente que la orden se la da Patricia Bullrich. Mirá. Uno supone que estas medidas que se están anunciando ahora, ¿no? Que van a detener a todos aquellos que cometan un delito como el corte de ruta y demás, tienen
un consenso, por ejemplo, con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich. ¿Esto ha llegado a las altas esferas? Cuando digo altas esferas directamente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿se ha tratado en el Ministerio de Seguridad? Esto es un tema que lo expone la ministra. Yo no conozco exactamente cuánto de todo esto y en detalle conoce el presidente, pero que el presidente también está preocupado por el accionar del RAM y que conoce de la existencia del RAM, esto es así. Deduzco de sus palabras que entonces también hubo reunión con las Fuerzas Vivas, con sus jefes, y para que tengan una bajada de línea. Hablo gendarmería, policía, etcétera. Sí, con toda la fuerza. Nocetti piensa que porque habla con una radio local no va a llegar a nivel nacional. Ahí está reconociendo que va a salir de cacería, estén o no estén cortando la ruta, por el solo hecho de pertenecer a este grupo RAM, y que la orden se la dio la ministra Bullrich, y que él supone que obviamente si la orden la da Bullrich viene de Macri, y que además se reunió con todas las fuerzas del lugar para reprimir a este grupo al que te vende, porque estaba justificando la represión y la desaparición de Maldonado, como un grupo peligroso. Ahora quiero que escuches al ministro de Justicia de la Nación, Garabano, echando por tierra el hecho de que el RAM es un grupo peligroso. Porque vamos a ir cerrando, ¿sí? Y llegando a respuestas concretas. ¿Son peligrosos? ¿Había que reprimirlos? ¿Había que cargarse a uno? A ver, mirá lo que dice el ministro de Justicia. A veces se plantea como que hay un grupo que está a punto de quedarse con una parte importante del territorio argentino, que está sumamente armado, que está entrenado por la FARC, y cuando uno pregunta los hechos concretos, resulta que son no más de 50, 60 personas como mucho, eso lo dicen fuentes oficiales, que no hay ninguna prueba de vínculos con la FARC, que no tienen armamento pesado, que son pocos, que los atentados que ha hecho son atentados a veces numerosos y molestos, pero de una intensidad regular. Uno no ve secuestros extorsivos con pago de rescates espectaculares, ni finanzas. Más bien uno ve una especie de patrulla perdida un poco violenta que para un Estado debería ser fácil de desactivar. ¿Qué grado de magnitud le da usted a el problema de la violencia del grupo RAM? A ver, yo en realidad comparto en términos generales tu mirada sobre la magnitud. Yo creo en realidad que se trata de un grupo de delincuentes comunes, que desarrollan delitos comunes. Parece ser, más que nada, de nuevo, un grupo de delincuentes que, imitando lo que se hace en Chile, generan hechos de violencia. Para Garabano no son peligrosos. Y Nocetti justifica que hasta el presidente de la Nación dé la orden de reprimir. A ver, todas las cosas tienen un porqué. El porqué es el negocio, el porqué es la tierra, el porqué es que se quieren quedar con el último pedacito de tierra que le queda a nuestros pueblos originarios. Y que por esa razón dieron la orden de reprimir, reprimir y reprimir, aun si no están cortando la calle, que eso es lo que te estamos mostrando en exclusiva, que lo dijo el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Ahora, nosotros le fuimos a preguntar a Jonas Walla, que es un poco el jefe político y filosófico de este grupo, que está preso en este momento, y que es el que maneja la información de la región, y directamente le echa la culpa a Mauricio Macri. Vamos a escucharlo. No hay que olvidar que esto es una constante que terminó en el desenlace fatal de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado, donde nuestra gente vio cómo se lo llevaban, donde nuestra gente vio cómo lo golpeaban y donde nuestra gente intentó resguardarse de incluso disparos de balas de 9 milímetros, que no sería la primera vez que lo hacen. Evidentemente se está reprimiendo una propuesta política, porque aquí hay órdenes políticas de tenerme detenido en un penal, y la desaparición de Santiago Maldonado también corresponde al desenlace de una orden política donde está involucrado Nocetti, Bullrich y hasta el mismo Macri, digamos, por el peligro que significa el movimiento mapuche para... Perdón, pero usted está diciendo que Macri mandó desaparecer a Maldonado. Sí, lo sostengo. Bueno, lo dijo muy claramente, ¿no? Corre por cuenta de él, pero es la opinión. Es la sensación que está viendo entre los mapuches, que van por ellos, ¿sí? Y es más, lo que dice, creo que en esta segunda parte, y salió a la luz porque es Maldonado, que no es un mapuche.
Si era uno de los nuestros, ni salía en televisión. Vamos a escuchar la segunda parte. ¿Qué piensa que pasó con Maldonado? Que se les puede haber ido la mano en la golpiza porque lo confundieron con nosotros y se lo llevaron, o no se le fue la mano, pero le dieron como nos dan siempre, ¿no? Y obviamente que lo confundieron con uno de nosotros, porque también hay que ser sincero, con todo el respeto que merece la imagen del compañero Maldonado. Si él no hubiese desaparecido y hubiese desaparecido uno de nosotros, el caso no hubiese tomado tanta relevancia. Nosotros tenemos desaparecido de antes, y como le decía, pasó brutalmente esto en enero, sucedió el año pasado, cada tanto hay una represión nueva. Nosotros antes de esto ya habíamos denunciado unos baleos en la recuperación, pasaban de noche, tiraban tiros, la misma policía, nadie nos creía. Entonces, bueno, esto va en escalada y va direccionado, ¿no? Con una política totalmente racista, clasista y imperialista. Bueno, fuerte la cosa, ¿no? Hay tensión. Yo digo, Darío, primero, hay mucha guita en el medio. Hay mucha guita en el medio, porque la verdad que si no les interesara ese territorio no estarían discutiendo, lo dejarían tranquilo los mapuches, ¿no? Sí, lo repasábamos la semana pasada, los dueños de esa parte del país, y que efectivamente como señal, de hecho hablamos mucho de ese tema, la represión. Ahora vamos a hablar un poco de unos datos importantes de empleo, de lo que se viene, porque también está relacionado con cómo mostrarse frente en lo simbólico de esto. Y acá también, ahí no hay dudas que lo que decía el dirigente recién, que lo entrevistábamos a la mañana, sobre lo simbólico y cómo eso llegó a todos lados por un desaparecido, decía, lamentablemente, también es una señal para adentro y también es una señal para esos inversores o esos dueños de la tierra, 900.000 hectáreas. Quédate tranquilo que nada, ¿viste? Si tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Insistimos, recordamos que en diciembre el G20... Que es muy estilo de este gobierno. ¿Por qué el gobierno dice que va a hacer un ajuste en noviembre? Es una señal para los inversores. Claro. ¿Por qué el gobierno reprime y paga un costo político como este? Es una señal para el tipo que va a invertir. En diciembre va a tener ahí en Bariloche la reunión del G20, que ya están las reuniones preliminares. Mira. Y todo lo que se empieza a ver desde afuera. Que el desde afuera, a ver, esto obviamente no es lo que buscaban, pero una cosa es la que se escriba en los organismos de derechos humanos y demás. Ahora, los inversores que ven lo fino y que van a ver si van o no les cae tan mal este tipo de cosas, que se vaya adelante. Un Estado que si tiene que reprimir, reprime. No les cae tan mal en general, porque lo que están viendo es si van a poner o si van a ir adelante con muchas de estas reformas, lo necesitan. En Brasil está pasando, hay represión también y demás, y es algo que dejan ir y que se ve y que va subiendo en la varita de los inversores, va subiendo como una flechita verde. Obviamente esto no se puede... O sea que lo ven bien los inversores, que Macri tenga esta dureza en las calles y que reprima donde hay que reprimir. Roberto, para cuidar sus negocios. Hay un informe de Manpower que salió hoy que dice que el 75% de las empresas no va a contratar empleo en el año que viene y el 6% va a despedir. Y de los que contratan, va a contratar en la construcción, empleo precario y poco estable. En eso ahí tenés también con lo que veíamos, acá está Miriam, repasó que ella vino el día de PepsiCo, bueno, símbolo también. Claro. Represión a los despidos en las multinacionales es un símbolo para los trabajadores, para los que se empiezan a movilizar, lo que está pasando en las escuelas, para los que se empiezan a movilizar, y también para los inversores. Te doy una cierta garantía. Bueno, obviamente que ahí empieza toda la interna de seguridad, que ahí sabe mucho más mi compañero. Sí, tenés respecto a esto creo que tenés un problema que es Brasil, donde en Brasil pasa algo que en la Argentina todavía no ocurrió, y esto lo digo con bastante conocimiento de causa, que es que allá las fuerzas de seguridad no te protegen primero a vos, primero al ciudadano. Protegen primero intereses corporativos, intereses estatales, una corrupción mucho más enquistada y una legitimación del abuso de la fuerza de seguridad que en Argentina, por la tradición en la lucha de derechos humanos de Argentina, no se permite. Pero esa es la pulseada que estamos dando hoy, me parece, eso Iván. te digo, por eso yo mostraba recién a un maestro donde la policía se le fue a meter en el aula. Es que eso es lo que estamos pulseando para sostener lo que conseguimos y que Argentina no sea Brasil. El debate yo creo que está sobre eso. Respecto a la rentabilidad, creo que a los empresarios, otra cosa en la que no podés competir con Brasil, hoy por lo menos, me parece, es en lo que fue esta flexibilización laboral que realizó Brasil, donde, lo decíamos en chiste acá, lo del Yanaconazgo y la Mita, para competir en rentabilidad es la única que te queda, digamos. Tenés muchas dificultades en ese sentido, dicho incluso por el CEO de Mercado Libre en su cuenta de Twitter, que dijo, a Argentina le quedan
tres opciones: salir del Mercosur, imitar la reforma laboral de Brasil o resignarse a perder millones de empleos contra el gigante Es importante esta parte que yo quería hablar con Iván y con Darío, porque si no, no entendemos qué pasó. No entendemos por qué se juntó tanta gendarmería, tantas policías, por qué se estuvo organizando y viajando tanto el jefe de Gabinete de Seguridad de la Nación. Y juntándose diciendo, nos vamos a juntar todas las fuerzas vivas y los vamos a perseguir aún, ¿viste lo que dice? Aún si no están en el lugar por ser solo del RAM. Es decir, los tipos fueron a asegurarse no solo de que no recuperen ninguna de las tierras, sino de sacarle las últimas tierras que tenían para darle el negocio a 2 o 3 extranjeros. Y esto pasa también con las empresas, es darle seguridad jurídica a los grandes empresarios extranjeros. Si es necesario, yo no digo que lo mandaron a matar ni nada por el estilo, pero reprimís, y cuando reprimís de esa manera ponés en peligro la vida porque entraron tirando tiros. Y déjame decir algo de eso. Primero, no todos los mapuches son del RAM. Claro, esto es la primera cuestión elemental que se tiene que saber. Segundo, parece que ahora se descubrió, el gobierno descubrió o la justicia descubrió que las fuerzas de seguridad hacen trabajos extra para obtener un ingreso. O la gendarmería cuidando de las tierras a Benetton, o la policía en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en cualquier lugar, cuidando negocios de algunos lugares muy puntuales o haciendo de seguridad, porque los recursos no alcanzan, por la argumentación que sea, pero eso existe. Es decir, Gendarmería hizo trabajo para Benetton, va a seguir haciendo trabajo para Benetton y hace trabajo para Benetton y para otros grandes latifundistas de la Argentina. De hecho, ese es el punto. De hecho, Bullrich defendiendo o aprovechando esto del ADN para volver a defender a Gendarmería, no es que es orgullosa y que se mantiene con su primera línea, sino que es lo que necesita el gobierno. Es que yo pensaba, y ya voy con nuestras invitadas. Hola, ¿cómo está? Gabriel Cerruti, ¿Cómo están? Miriam Bregman. Miriam, digo, cuando uno ve que la Gendarmería empieza a trabajar en las ciudades, cuando debería estar cuidando la frontera, yo me pongo a pensar, decir, bueno, como el ejército tiene prohibido estar en el interior, parece que la Gendarmería estaría ocupando ese lugar. No es lo mismo un policía que está entrenado para eso que la Gendarmería. No es lo mismo, es una policía militarizada, si hubiese que definir a la Gendarmería qué es. La Gendarmería tiene un punto de quiebre, entiendo, en el año 95, cuando empiezan durante el gobierno de Menem los grandes levantamientos del interior de desocupados y deciden volcarla a la represión interna. Volcarla a la represión interna es aprovechando la extensión que tienen territorial, están en todos lados, se pueden mover desde los puestos de frontera rápidamente al interior del país, que van avanzando y creando. Vos fíjate que tienen un escuadrón en Esquel, uno en San Martín, uno en el Bolsón. ¿Vos cómo puede ser que esté todo el país lleno de escuadrones de Gendarmería? Claro. Y otra cosa que aprovecha Estados Unidos muy hábilmente, yo soy una de las denunciantes del Proyecto X, es que aprovecha eso para hacer espionaje interno. La Gendarmería, eso que se habla a veces, Iván lo debe haber escuchado varias veces, precausas. La Gendarmería es la especialista. La Gendarmería agarra a todos los movimientos sociales del país, a todos los luchadores del país, a los ambientalistas. Tiene una obsesión con los ambientalistas y lo puedo demostrar porque yo vi los informes cuando logramos allanar Campo de Mayo, que es donde acumulan la información. Tienen un mapa completo de todo lo que es la movilización, lugares donde puede haber resistencia, peleas de distinto tipo, ¿no? Y eso arman precausas, bueno, eso es inteligencia interior. Eso es inteligencia interna. Cuando un juez requiere, como puede ser el juez Otranto, dice en enero quiero ir a reprimir a los mapuches, aparece la Gendarmería y te trae toda la información que en realidad la blanquean. Claro. Porque el espionaje lo tienen hecho desde antes. Entonces, lo que está moviendo acá es un monstruo peligrosísimo. Están envalentonando un monstruo peligrosísimo. Me avisan recién el diputado Raúl Godoy de Neuquén, un compañero mío, que hoy fueron en Junín de los Andes, a la comunidad mapuche, entró Gendarmería sin orden judicial, hizo levantar a todo el mundo a las 5 de la mañana, revisó chicos porque estaba buscando a Santiago Maldonado. Entonces el amedrentamiento que está provocando, esto no digo que no impacte en otras fuerzas de seguridad, también impacta, lo vimos desatado estos días la represión en Plaza de Mayo, que vos también mencionabas, las escuelas, todo lo que estamos viendo. Pero Gendarmería tiene un aparato particular de inteligencia, de represión, y saben mucho manejar la prueba. Esto hay que tenerlo en cuenta. Piensen ustedes que se había creado ese mito, nunca habían explicado, creo que solo el desprestigio de la bonaerense y la federal pueden explicar que alguien hable bien de Gendarmería en Argentina, pero que las pericias de Gendarmería eran intachables, ¿no? Entonces te dicen, pero Nisman vino a la Gendarmería y dijo, y ahora sí le atacan a Bullrich, es por Nisman, y hacen una ensalada, pero sí que tiene peritos la Gendarmería, tiene un importante cuerpo de peritos,
Y esos peritos también te ayudan cuando hay que borrar pruebas. Claro, Entonces, claro. acá lo que habría que estar investigando son otras cosas. Hay que estar investigando un entramado bastante más complejo. Gabriela, hoy está quedando como que la culpa la tuvo un gendarme solo, que le tiró una piedra y justo la piedra dio mal y... A ver, están tratando de que quede de diferentes maneras desde que empezaron a hablar del tema, ¿no? Porque hoy nos acordábamos recién con Gustavo cuando se iba, nosotros publicamos por primera vez en Nuestras Voces una nota de Juan Alonso el 3 de agosto. O sea, digo, hay una cantidad de periodismo que empezó a hablar del tema y el mismo día, y recién el gobierno, cuando los focus group le dijeron que tenía que hacerlo, ¿hace cuánto fue de esto? 10 días, digamos, una semana, empezaron a hablar. Cuando uno escucha la entrevista que ustedes recién acaban de volver a pasar de Nocetti, decíamos recién con Miriam, él se autoincrimina. O sea, si acá hay un desaparecido, un muerto, digo, de poner el rótulo que el gobierno le quiera poner, el señor que dice, yo estoy dando la orden de que vayan y detengan y ataquen de facto, de oficio, no importa si hay orden judicial o no, ese señor es el responsable de lo que sucedió ahí. Vamos a aclarar que llegaron disparando, además. Claro, pero digo, pero él dice yo doy la orden. Los tipos llegan disparando y después dicen, no, lo que pasa es que le pegué un piedrazo. Pero él dice, y además le está dando la orden públicamente. Vos sos un gendarme que está en el sur y tu jefe político nacional está diciendo, andá a la ruta y sacalos y detenelos a como sea, no necesitas otra orden. Y además dice... No, él dijo, lo voy a hacer sin orden judicial. Sí, y además dijo, lo voy a hacer por orden de la ministra Burlich, ¿no? Porque digo, para dar una sensación más todavía de poder y de autoridad. Claro. Dice, yo no entiendo cómo el juez no está llamando ya a declarar a Nocetti para que explique todo lo que sabe. Se está incriminando. Es una declaración autoincriminatoria. Esa declaración es autoincriminatoria. Esa declaración es autoincriminatoria. Mañana, a partir de mañana, se empezarían a conocer, todo indica, el entrecruzamiento de llamadas. Sí. Hay una especulación, mejor dicho, hay una información que está en análisis en la investigación, que es que no lo están citando a declarar a Robledo, creo que se llama el gendarme, y al propio Nocetti, porque hay una información previa al entrecruzamiento de las fuerzas que en el avance de la investigación podrían ser no testigos, sino imputados. También eso en virtud de que la cuestión política en el gobierno no está bien. Digamos, es casi pública la interna que tienen Garabano y Patricia Bullrich con cómo se encaró el episodio. Otranto y Ávila, el juez y la fiscal, que del minuto 1 quieren que lo recusen. Claro. Ávila se lo dijo a los organismos de derechos humanos, Amnistía. Le pidió que lo recusen, no quiere estar en la causa. Otranto le pasó un poco lo que le pasó a la fiscal Fein. Recuerda, se estaba por jubilar y le cayó el tema Nisman. Bueno, Otranto se estaba a ir por Altov, tiene 50 puntos de diferencia con el segundo en el Consejo de la Magistratura de Roca. Y le cayó esto. No lo querían. Después cada uno verá sobre Otranto si le conviene o no le conviene. Me parece, Iván, esa es una versión. Ahora, la otra, y que tal vez van paralelas, es que aprovecharon los 40 días, los menos, 30 y pico días de secreto de sumario para ver si podían desviar para otro lado. Claro. El secreto de sumario sirvió como una especie de protección, que no está mal que en un determinado momento de una investigación alguien diga, protejo la prueba porque tengo que producir pericias. Pero si vos te fijás, desaparece el 1 de agosto, ya el 2 de agosto está el habeas corpus presentado y desde el 1 la denuncia del defensor oficial Machado. O sea que ya sabían que había una hipótesis seria de que se lo llevó Gendarmería y una persona que no está. Te dicen, hay uno que se llevaron y uno... Empiezan a hacer las pericias el 4-5. ¿Y a dónde van a buscarlo de donde le dicen que se lo llevaron? Claro. O sea, ya empiezan a direccionar la causa para el lado de culpar a la comunidad mapuche. Tardan todos esos días. Cuando van a buscar las camionetas de Gendarmería habían pasado 9 días. Dicen, no, porque no, si las limpiaron igual queda. Muchachos, están los expertos de Gendarmería que te enseñan cómo limpiar para que no quede nada. Esto de que citan como testigos también me parece peligroso. Me parece peligroso. Que lo citen como testigos, que no lo citen. Y no los indaguen. Y no los indaguen, porque es un juego por ahí de explicarlo en televisión es difícil, pero es difícil cuando le sacás a alguien bajo juramento una declaración. Cuando puede mentir. Y si después también estuvo, y si él encubrió, está bien, no estaba en el lugar, pero encubrió el que se llevó a Santiago. Entonces están todo el tiempo jugando con el límite, se les terminó el secreto de sumario y ahora se vieron las cartas, y ahora se vieron que hay que investigar en serio. Entonces yo no digo que no se hicieron medidas, se hicieron medidas, pero que mientras se hacían unas medidas, todo el tiempo se trataba de quedar bien con el gobierno y tirarle al gobierno centros para que el gobierno pueda decir que estaba en Entre Ríos, que un cura abusador de Mendoza, un cura abusador de Mendoza, acusado de abuso de niños, es decir, que algún favor a la policía le debe, fue el que dijo que
había pasado a Santiago para Chile, Entre Ríos. Sí, yo creo, pero además digo, yo discrepo con la idea de que hay internas adentro del gobierno. Me parece que hay diferentes roles, digamos, siempre, y además sucede por lo general en los gobiernos. El bueno y el malo. Ahora, Garabano recién dijo, no son un grupo peligroso. A Garabano le toca... Le dio la razón a Garabano le toca ser el bueno, explicar y todo. También sucede que hay internas en los gobiernos. Digo, además, pero no en temas de este tipo, de esta magnitud. Pero digamos, perdón, en el caso López, Gaby, por ejemplo. ¿Cómo? En el caso López, Julio López... Sí. Solá sale a reconocer que es una desaparición cuando Nación todavía no lo había hecho. Y ahí tenías internas que no eran roles. Yo creo que no eran internas, que eran diferentes informaciones y que además todo terminó reconociéndose y todo el mundo investigando. ¿En cuánto tiempo? Ahora, horas, digamos. Estamos hablando de 40 días. ¿Por qué el gobierno banca tanto? ¿Porque quiere seguir con una gendarmería fuerte? Yo creo que hay diferentes razones, digamos. Una la mencionó recién Miriam, digo, acá tenemos un tema estratégico en el sur y en esas tierras. No están defendiendo cualquier tierra, ni siquiera están defendiendo cualquier empresario. Están defendiendo las tierras de las cuales se van a llevar los recursos naturales, que es el gran tema estratégico del mundo y de Estados Unidos en este momento. Y Patricia Bullrich es una persona muy ligada a Estados Unidos y a la embajada, como todo el mundo sabe, digamos. Con lo cual, digo, no son solamente directivas de Mauricio Macri, son también directivas de la embajada de meterse a proteger, no es un empresario textil, Benetton. Esas tierras son tierras donde hay recursos naturales que son vitales para el centro del poder mundial en este momento. Pero además también hay una idea de aleccionar al resto del pueblo argentino con estas cosas. Digo, bueno, yo contaba recién, digo, otra vez, metiendo los centros de estudiantes, tomando los nombres. Todo el relato que vos acabas de hacer y todo, cuando uno estudia cómo se va formando, cómo va llegando una sociedad a mirar para el costado cuando se genera una situación de represión o trágica, como un caso de un genocidio, es porque el Estado mismo va construyendo pequeños hechos de violencia que reprime, va generando espirales de violencia que después asustan a la sociedad y la sociedad pide orden. Digo, yo creo que este Estado está generando, está yendo paso a paso, generando, por un lado, una espiral de violencia, no solo estatal, sino que pretende, trata de promover que haya también violencia en la sociedad para con eso poder tener consenso a una represión más generalizada. Es importante entender las dos cosas, ¿no? El costado económico, que señalábamos con Iván y Darío, y el costado político de un gobierno que dice, bueno, está bien, tuvimos un desaparecido, pero lo vamos a bancar, porque nosotros necesitamos un Estado muy duro para que acá no haya quejas de ajuste. Hay un aire muy enrarecido en Esquel, ¿no, Miriam? Muy. Yo estuviste ahí. Estuve hace unos días... Comentábamos recién el tema de estar en un bar y que te ponga una persona al lado controlando, es decir, está militarizado. Para los que dicen por qué la comunidad no declara, si declaran con la cara tapada y demás, lo primero que hay que decirle es que hoy, que fueron había testigos programados para declarar, luego no declararon porque hicieron declarar a estos gendarmes, pero mientras ocurrían, se estaba armando los testimonios, en metros, muy cerquita, porque Esquel era una ciudad cercana, la gendarmería se desplegaba y hacía movimientos militares, invito a que los vean, están en la página de la izquierda diario cargados, parecía como el ejército que se estaba preparando para ir a una guerra, se ponían en fila, marchaban, eso es completamente intimidatorio. Cuando el gobierno dice que mandó un escuadrón de la Federal a Esquel y que lo vamos a buscar, eso es para intimidar, no están buscando nada, es para intimidar, para que los testigos declaren con una ciudad militarizada. Recién lo mencionaba. Yo me acuerdo cuando Amorín empezó con los informes de la cantidad de armas que estaba comprando el gobierno y que compró muchísimos de estos Unimog, carros de asalto. Claro. Era uno de los que se denunciaba exactamente de lo que se estaba comprando. Y nombro precisamente las fuerzas, porque recién Iván mencionaba la causa de Julio López. En la causa de Julio López estaba la Federal, estaba la Gendarmería, estaba Estiuso en persona, que es notorio que regresó. Es notorio el regreso de Estiuso porque no puede ser que sean tan calcadas las operaciones judiciales que hacen. Regresó Estiuso, está al mando de los servicios de Estiuso. Pero todas esas fuerzas no es que se combinan para buscar a la persona desaparecida. Todas esas fuerzas se combinan para contaminar la causa, para intimidar a los testigos, para amenazar. Entonces, y para armar episodios como el del viernes pasado en la Plaza de Mayo. Claro, entonces esto ya lo vivimos. El lunes vamos a estar marchando por Julio López nuevamente, reclamando por Julio López. Invito a todos esos que se acordaron de Julio López ahora y que lo quieren contraponer a Santiago. Les digo, yo fui abogada de Julio, lo representé a él, luego busqué a Julio, pusimos todo porque se investigara, que nosotros no contraponemos desaparecidos. Así como marchamos por Julio, denunciamos que hay 11 años de impunidad, el lunes también vamos a estar y también vamos a llevar la bandera de Santiago Maldonado. El otro día, Duhalde, y no se entendió bien qué quiso decir, pero comparó la situación, que al gobierno no le pase como a mí con Darío de Maxi.
las situaciones son muy distintas, pero ¿por qué? ¿A ustedes hay algo social que hace que al gobierno haya una parte de la sociedad que lo perdone o que no le esté reclamando tanto? ¿Por qué pasa que hay una parte de la sociedad que parece que no siento que no le estén reclamando tanto. Creo que ellos apostaron a que el tema pasara. Otra cosa es como, ¿qué sucede después con las sociedades votan por diferentes razones y no por esto? Pero yo creo que una de las cosas por las cuales el gobierno está hablando ahora es porque este tema estalló de la manera que estalló, y yo creo que ese es el umbral de derechos humanos de esta sociedad, que en algunos temas funciona con el 2x1, cuando quisieron imponerlo y tuvieron que retroceder. Y en el caso de Santiago, con el silencio enorme de los grandes medios de comunicación y el silencio enorme o la negación del gobierno, de todas maneras, el tema, por la persistencia de una parte del periodismo, como siempre pasa con los temas sociales, y la persistencia de una parte del periodismo, de los organismos de derechos humanos y de algún sector, que después en algún momento termina, en muy poco tiempo, estallando. Hoy toda la sociedad, de las diferentes clases sociales, de los diferentes sectores políticos, se pregunta por Santiago Maldonado, está preocupada por Santiago Maldonado y le reclama al gobierno por Santiago Maldonado. Yo ayer estuve en Córdoba. Lo que sucedió en Córdoba, te dicen los cordobeses, no pasaba desde la época de la Cabane. O sea, fue realmente un operativo de amedrentamiento donde las dos principales fuerzas políticas... Es que la manifestación de Córdoba hubo 80.000 personas, ¿eh? El día que acá en Plaza de Mayo hubo 250.000, en Córdoba hubo 80.000, fue muy grande. ¿Eh? Pero además, ¿qué había pasado? Cambiemos, le había ganado al peronismo cordobés, al de Schiaretti, y estaban compitiendo a ver quién era más malo, quién era más de derecha, quién reprimía más, porque creen que ese es el voto de ellos y entonces tienen que demostrarse feroces para de alguna manera satisfacer eso. Yo creo que es peligrosísimo lo que está haciendo el gobierno, quiero quitar sentidos políticos, campaña y todo. Institucionalmente. Yo estudié, mi tesis del doctorado fue cómo se construye situaciones de violencia que terminan la sociedad reclamando orden a cualquier costo. Creo que el gobierno está yendo en un camino peligrosísimo y que tenemos que ser capaces todos, sin signo político, de advertírselo. ¿El cadete no vino a laburar? Llámamelo. Digo, a ver, redondeando el tema, hay un hecho que se trata como policial, ¿sí? ¿Cómo fue? Si fue uno, si fueron 7, si la orden la dio el jefe de Gendarmería, si la dio Patricia Bullrich o se la dio Macri. Pero tiene mucho contexto. ¿Por qué está tomando tanta fuerza en la sociedad? Porque hay muchas aristas en esto. Hay algo económico, de decir, bueno, este es un gobierno que viene a decirle al capital extranjero, nosotros le vamos a dar seguridad jurídica a tu guita, cueste lo que cueste, y se lo están demostrando. Y como decía Darío recién, ahí se va a reunir el G20 muy cerca. Y por el otro lado, un gobierno que ya te dijo, en noviembre voy a hacer un ajuste muy fuerte, sale en Clarín La Nación, no lo decimos nosotros, tiene que tener a la sociedad muy domesticada, muy calmada, muy disciplinada. Entonces, si a la desaparición de Santiago Maldonado le sumás que hubo represión el día que fuimos a reclamar a la Plaza de Mayo y que hay una suerte de estado policial en todo el país, metiéndose en los colegios, apretando pibes, apretando profesores, entonces hay un caldo de cultivo muy peligroso, como dice Gaby Cerruti. Ya volvemos con el cadete ahí que se perdió dando vuelta en los pasillos. Dale. Se nos acabó el tiempo, los saludo hasta mañana. Mañana a las 9 de la mañana en el Destape Radio, en Radio 10. Chao.